lo estoy calando, a ver si cómo andan, a ver cómo andan, porque en veces andan como que Génesis, sí, Génesis 24 es porque el verso es el 6, hermano. Ya ve, ¿ya está conmigo? Bien, dice la bendita palabra del Señor. Vamos a leerla todos a la cuenta de 3. Amén. El capítulo 24, verso 6, a la 1, a las 2 y a las 3. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Padre, le damos gracias, Señor, en este precioso día. Creemos, Padre, que su palabra, como siempre, va a hablar a nuestras vidas. Mi Dios, que su Espíritu Santo nos ayude en este momento a poder abrazar su palabra, poder, Señor, comprender, oh mi Dios, la razón por la cual usted nos ha llamado para ser salvos en estos tiempos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice: amén. Tome su lugar, dele fuerte palmas al Señor. Bendito el nombre de Cristo. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Bien, entonces, amados hermanos, hemos estado compartiendo, bendito el nombre del Señor, hermanos, sobre esta serie de mensajes que le hemos titulado, lo repito, que no se regresen nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, el Señor siempre ha puesto en mi corazón, hermanos, esa carga, hermanos, de qué vamos a hacer, hermanos, sobre qué clase de hijos vamos a dejar en la generación que viene tras nosotros. Amén, hermano. ¿Qué clase de generación va a ser la que venga detrás de nosotros? ¿Qué clase de hijos vamos a dejar, amados hermanos, cuando el Señor nos llame a su presencia? Amados hermanos, ¿qué clase de generación dejaremos cuando partamos de este cuerpo a la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos están aquí? Amado hermano, cuando ya no estemos aquí, en esta tierra, ¿qué es lo que vamos a dejar detrás? A estos niños, a estos adolescentes, ¿cómo, hermano, qué es lo que vamos a hacer? Bendito el nombre del Señor. Y déjeme decirle, amado hermano, que cuando hemos estado hablando, hermanos, en los otros servicios, que la responsabilidad es grande para los padres. ¿Cuántos están aquí? Hermanos, los papás, las mamás, o todo en general, los abuelos, hermanos, tienen una gran responsabilidad para con esta generación que viene detrás de nosotros. Y sabe, amado hermano, para muchas personas quizás diga: es que se me es difícil poder lidiar con mis hijos, se me es difícil poder lidiar con mis nietos, etcétera, etcétera. Pero la palabra, amados hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a cómo instruir a nuestros hijos. Amén, hermano. La palabra, hermanos, la Biblia está llena, hermanos, de enseñanzas para que nosotros, como padres, como abuelos, podamos, iglesia del Señor, instruir a nuestros hijos. Amén, iglesia. Por ejemplo, veamos el buen ejemplo de Abraham, y donde hemos leído el verso, usted ya conoce la historia, y miramos del verso 2 o 3 en adelante, cuando Abraham tiene un diálogo con su criado, que es el criado el que tenía mucho más tiempo, que gobernaba todas las cosas. Dice la palabra en el verso 2, era el criado más viejo de su casa, el que gobernaba en todo lo que tenía. Y Abraham llamó a este hombre, llama al siervo y le dice: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. No había en esos tiempos
¿cómo llaman? Notario público, sino que simplemente le dice: esta es la señal, presta tu mano, y la puso en su muslo, y ese fue el pacto que hicieron. Ese fue la firma, amado hermano, que el siervo hace a Abraham. Está la iglesia aquí. Entonces vemos, amados hermanos, que en el verso 3, escuche, le dice a Abraham, y dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Escuche, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén, iglesia. Y el verso 5 le dice: el criado le responde: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Pon atención de no enviar a mi hijo a ese lugar de donde estaba hablando Abraham. Y cuando se habla de la tierra de donde él habita, se está hablando, amado hermano, de un pueblo impío, de un pueblo idólatra, y más que eso, un pueblo pecador. Vaya conmigo a Génesis capítulo 9 para que podamos ver un poquito sobre el por qué Abraham se dirige al siervo y le dice que no quiere que su hijo regrese allá. En Génesis capítulo 9, en el verso 18, mire lo que dice la palabra: y los hijos de Noé, para que vea de dónde proviene la familia. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre ¿de quién? De Canaán. ¿Están conmigo? Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto el medio de su tienda, o sea, estaba desnudo. Y Cam, que es el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Quiere decir que la maldición estaba sobre estas personas. La maldición, hermanos, se había llegado a los cananeos, y es la razón que Abraham no quiere que el siervo lleve al hijo, hermano Isaac, a tomar mujer de esa tierra. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces, ¿por qué? Porque Abraham, amados hermanos, Abraham no le conviene que su hijo, el hijo de la promesa, se involucre con gente pecadora. Hello. Miren la preocupación de papá. Escuchen mamá, escuchen papá. En Abraham miramos un ejemplo, amados hermanos, donde nos enseña que el padre tiene que estar preocupado qué clase de novia, qué clase de novio el hijo o la hija quiere tener. Hello. Abraham nos enseña que como padres debemos estar preocupados, no solamente, hermanos, de decirle al hijo e hija, sino instruirlos y decirle: mi hijo, hija,
no quiero que me vaya a salir con un greñudo de esos que nomás se la llevan midiendo la calle por toda la ciudad. Hello. ¿Verdad? Sino, claro, usted dirá, bueno, es que mi hija ya tiene lo que... Bueno, estoy hablando cuando usted tiene una buena relación con sus hijos, usted ha crecido quizás en el evangelio. Estoy hablando de esa clase de gente, porque la gente del mundo ya lo que quieren es que se la lleven para no estarla manteniendo. ¿Sí? Allá en el rancho, hija, ¿cuándo te vas a ir pues? ¿Ya mero te casas o qué? Porque ya no quieren estar manteniendo a los chamacos. Pero yo estoy hablando de gente cristiana que tiene temor a Dios, que se preocupa que su hijo se vaya a llevar a una buena mujer para casita. ¿Hello? Que se preocupe papá de que la hija que se va a casar con este varón, hermano, ella se vaya con un varón que valga la pena, hermano, que le va a poner casa, que le va a poner bicicleta de perdida. Ya patín, ya eso ya quedó atrás en bicicleta. Hermanos, y Abraham le dice, siervo, te ordeno que vayas a buscarle la esposa a mi hijo. Y el hombre dice, bueno, y si no quiere venir, dice, no, nomás acuérdate, no quiero que mi hijo se vaya a casar con alguna mujer de estas personas, de esta tribu, de la nación de aquel entonces, de los cananeos. Repetimos, porque eran impíos, pecadores e idólatras. Entonces Abraham, hermano, así como a nosotros no nos conviene que su hijo o su hija, hermano, se vaya a casar con el marihuano de la esquina. Hermano, a nadie le conviene eso. A nadie le conviene eso. A papá y a mamá le conviene un hombre o una mujer, hermano, ¿verdad? Que sea una joven temerosa de Dios, que sea un joven temeroso de Dios. ¿Para qué? Para que respete a su hija, para que respete a su hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mira, iglesia, yo el otro día les compartía, se oía como chiste, pero yo les compartía a los jóvenes y les decía, y se los digo en serio, si usted cree que esta jovencita va a ser su novia o este jovencito va a ser su novio, vaya y visite el hogar de los futuros suegros. Vaya y siéntese, observe cómo papá trata a la suegra, porque así como el suegro trata a la suegra, así el hijo la va a tratar a usted. Hello. Vaya, novio, vaya y vea ahí a la suegra cómo trata al esposo. Porque ¿sabe por qué? Porque la hija y el hijo aprenden de papá y de mamá. Mire, yo una vez platiqué con un joven que cuando él se casa le daba de patadas a la esposa. Y yo una vez le digo, oye, ¿por qué razón te comportas de esa manera? La muchacha es indefensa en contra de, o sea, tú como varón la puedes golpear a cualquier momento, no tiene la fuerza ella que tú tienes. ¿Por qué tu comportamiento es? Y dijo él, ¿sabe por qué? Pasaron tiempos, no creo que fue algo así. Dice, porque yo crecí en mi hogar donde yo pensé que la esposa para eso era. ¿Perdón? Sí. Yo miré como mi papá golpeaba a mi mamá. Entonces yo crecí pensando que para eso eran las mujeres, para darles de golpe cuando X. Dije, no, andas muy mal. Arrepiéntete de esas cosas. Por eso le digo, novia, vaya a la casa del novio, mire cómo se comporta el esposo, el suegro, cómo se comporta con la futura suegra, para que diga, ¿me conviene este chavalo o no me conviene? Si va a ser igual que el suegro, mejor no quiero nada con este. Pero ¿sabe qué? Uno les enseña estas cosas y van y hacen lo que les está enseñando que no hagan. Hello.
Uno les enseña, mire, no hagan aquello, jovencita, jovencito. Y ¿sabe qué es lo primero que hacen las jovencitas de la iglesia? Van y se buscan un novio que traiga un troncón con unas llantonas así de alta, mire, que necesita una escalera para subir. Y ahí andan las chamacas, embelesadas con ese joven que trae un picapzón de esa clase. Y les digo, hermanita, no le estoy diciendo que no se fijen en esas cosas. Les enseña uno y van y hacen lo primero que les dijo que no hacer, fan, y lo es lo que hacen primero. ¿Por qué? No lo sé. ¿Querrán experimentar en su propia carne? No lo sé. Pero yo les he dicho, mire, yo les decía, joven, si ya trabaja el chamaco, investigue cuáles los puntos de crédito, ¿no? ¿Qué tan alto anda el crédito? Porque según el crédito es lo que vale el chamaco o la chamaca. Si el novio tiene 4.0 de crédito, no, ¿sabe qué? Mejor rompa con él, hermana. ¿Ah? Bueno, si es que trabajan, pues, ¿verdad? Si es que, porque si no trabajan, pues no tienen nada. Pero si ya trabajan, ya llevan por ahí 1 año, 2 años de trabajando estos jóvenes, hay que preguntarle, ¿y cómo está tu credit score? ¿Qué tan alto está tu crédito? Oiga, si le dicen, hombre, tengo 758, está bueno, vale la pena. Dígale que le compre anillo rápido para que suba más el crédito, dando pagos y pagos a su nombre. No, es que se tiene que preocupar, hermanos, con quién va a vivir el resto de su vida. ¿No? Porque ya en el momento que usted se casa, recuerde, la Biblia dice, hermanos, que el juramento que se hace es hasta que el Señor se lo cargue. ¿Ah? Así es el pacto que se hace. Cuando usted lo están casando enfrente del pastor, el pastor le dice, usted va a estar con su esposa en las buenas y en las malas, en las chuacas, en las derechas, a como venga, usted tiene que estar ahí aguantando. Amén. Yo de aquí luego miro las hermanas, cuáles son las que rigen, cuáles son las que rifan de volada. Ándele. Entonces ya vamos a con Moisés. Entonces, iglesia del Señor, debemos de estar preocupados, mamá, papá, investigar cómo está la situación. Abraham dijo, hey, yo no quiero mujer cananea en mi casa. Hello. Esto es algo serio. Como padres tenemos que, hermanos, instruir a nuestros hijos. Como padres tenemos que guiar a nuestros hijos. Y dijo Abraham, yo no quiero mujer para mi hijo que sea una idólatra. Yo no quiero para esposa para mi hijo que sea una pecadora. Yo quiero una mujer que sea de mi parentela, que sea de mi tierra. Hello. O sea, cuando estamos hablando, no le estoy diciendo que vaya a Guatemala y tráigase al novio o a la novia. Estoy hablando de que debe de ser una persona, hermano, que tenga temor, que haya temor en el Señor, que ame a Dios más que a ella misma y más que a él mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, hermano, nos debemos de preocupar. ¿Cuántos dice amén? Mire, papá e hijos deben de caminar juntos. Amós, yo le compartía, Amós capítulo 3, verso 3, dice la palabra, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y esto muchas personas los toman para matrimonio, pero yo hoy lo quiero tomar para papá e hijo, para mamá e hijos. Escúcheme bien, hermano. Estamos viviendo tiempos donde hay mucha división. ¿Sabe por qué?
Porque la palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y hay división en los hogares. Por eso hay división. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. El hijo no está de acuerdo con papá. Papá no está de acuerdo con los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Hay división en el hogar. ¿Están conmigo, hermanos? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Como padres, escúcheme bien, como padres deben de preocuparse no solo de traer a los hijos aquí a la iglesia. Como padres, hermano, no es nomás decir, vístanse ya, chamacos, porque ya es hora de irnos a la iglesia. Y ahí arrancan y vienen como perros y gatos en el camino. Con la cara, oiga, haciendo muecas y haciéndole gestos. Y hermano, vienen a la casa de Dios, alabado sea el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un espíritu, hermano, rondeando. No se manifiesta, no se mueve el poder. ¿Por qué? Porque venían como perros y gatos de la casa a la casa de Dios. ¿Hello? Entonces, amados hermanos, debemos de preocuparnos, debemos de tomar esa responsabilidad que podamos estar de acuerdo cuando caminamos para servir a Dios. Hello. Debe de haber un acuerdo, hermanos, para servir a Dios. Cuando usted trae a sus hijos a la iglesia, debe de haber un acuerdo. ¿A qué vienen? A la casa de Dios. ¿A qué vienen? Debe de haber un acuerdo, hijo. Vamos a la casa de Dios y vamos a adorar al Señor. Vamos a ser instruidos en la palabra y tenemos que honrar el nombre de Dios en nuestro corazón. Para eso vamos a la casa de Dios. No vas para estar de chismoso, no vas para estar jugando con un bendito lápiz todo el servicio. A eso no vienes, vienes a adorar a Dios. Debe de haber un acuerdo, porque traigo a mis hijos a la casa de Dios. Debe de haber un acuerdo entre mi familia para ir a la casa de Dios. ¿Cuál es la razón que vamos a ir a la casa de Dios? Hello. ¿Están conmigo? Debe de saber que sus hijos, cuando están con los maestros, sus hijos están solamente 45 minutos lo máximo con ellos. Pero ellos están con usted 24 horas al día. Hello. Por ejemplo, en esta congregación solamente tenemos jueves y domingos. Entonces, ¿qué hace usted el lunes, el martes, el miércoles, el viernes y el sábado? Imagínense, 5 días. 24 horas al día con sus hijos. ¿Qué hace con ellos? 2 días, solamente 45 minutos, 1 hora. El domingo se pasan aquí 2 horas, solamente el cuerpo, porque la mente sabe diablos dónde andará. Solamente el cuerpo está aquí. ¿Qué hace con sus hijos? Por eso los hijos están como están, porque papi y mami no están interesados en caminar con ellos. Como dice la palabra, andarán 2 de la mano si no estuvieren de acuerdo. No pueden caminar, porque va a haber conflictos. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que, iglesia del Señor, usted debería de tener en casita con sus hijos, hermanos, un tiempo para instruirlos en la palabra de Dios. Sentarse, cantar cánticos, cantar himnos espirituales y decirle: hijos míos, vamos a tener una reunión aquí entre nosotros.
porque tenemos 5 días sin ir a la iglesia. Hay que reunirnos, hay que tener un día con la familia. Vamos a bendecir el nombre del Señor aquí juntos en la casa. Vamos a estudiar la palabra, vamos a leer la palabra. Hello. Pero ¿qué hace el lunes? ¿Qué hace el martes? ¿Qué hace el miércoles, viernes, sábado? No sé si estoy más preocupado yo por sus hijos que ustedes mismos. Deben de tener un devocional con su familia. Deben de reunirlos y les digo, véngase, es tiempo que como familia nos sentemos y adoremos, hablemos de Dios, hablemos de la grandeza de Dios. Pero ¿sabe por qué no pasa eso? Porque papi y mami están muy ocupados en otras cosas, menos en las cosas de Dios para con sus hijos. Oiga, cuando estaban mis niños pequeños, a mí me encantaba. Ellos tenían servicio, se gozaban y yo me gozaba. ¿Sabe por qué? Porque en eso crecieron, eso hacían, eso iban todos los días al servicio, a adorar, a exaltar el nombre de Dios. ¿Están conmigo? Mire lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 22, en el verso 6, dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y quiero compartirle un poquito la gran equivocación, o que erróneamente muchos creen que este verso habla de instruir al niño en el camino de Dios. Entonces yo le pregunto o le digo, dice la Biblia, instruye al niño en el camino y cuando él fuere viejo no se apartará de él. Escuche, yo conozco gente que un día fueron a la iglesia, niños que crecieron en la iglesia, se apartaron y se murieron y nunca regresaron al Señor. Entonces Dios es un mentiroso. Porque si creemos de esa manera, que instruyas al niño y cuando él sea grande no se apartará de él, es una mentira. Porque muchos niños estuvieron en una iglesia, crecieron y jamás regresaron, murieron inclusive sin Cristo en su caminar. Entonces este verso no está hablando de esa clase de instrucción. Este verso está hablando que como padre usted se preocupe de instruir al niño en lo moral, en que sea una persona amable, en que respete a las personas mayores, que aquí no se mira eso. Yo no sé cuál será la diferencia de Estados Unidos con otras naciones, pero aquí los chamacos no respetan a los mayores. La verdad. Allá en nuestro rancho, allá donde nosotros venimos, hermano, los niños respetan a sus mayores. Aquí yo nunca he visto que un niño respete a su mayor. Al contrario, el otro día le dije, a mí me iba aventando el dedo de Dios el plebe de 5 o 6 años. Y es el que lo saludé al ingrato. Hey, ¿cómo están? Y se fue con el dedote ahí como. Dije, esto le enseñan a esos chiquillos. Imagínense. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces la responsabilidad de papá es de instruir al niño en que tenga buenos modales, en que crezca con una moral sana, en que respete al mayor, en que respete a aquella persona, aunque no sea mayor, tiene que respetar a su prójimo. Por ejemplo, si usted instruye, un ejemplo con mis hijos, yo instruí a mis hijos a tocar un instrumento, les gustara o no les gustara, yo los agarré y los amarré ahí y vámonos. Ay, es que me duele usted agarre y dele y se acabó. Que con que sí, con que no. Hoy le quieren pedir permiso a los chamacos. Me dijo, ¿quiere? Ándale. Yo quiero. Ay, no quieres niño. Por favor.
¿Y sabe qué? Los instruí de chiquitos en la música y hoy están grandotes y no se les ha olvidado. Eso es lo que dice el verso. No está hablando de instruirlos, hermano, en las cosas de Dios, porque si fuera así, les digo, entonces Dios es un mentiroso, porque hay gente que estuvo ahí en la banca, se fueron, se murieron y nunca regresaron a Dios. El verso no está hablando de instruir al niño en el camino evangélico, en el camino de Dios. Instruye al niño en su camino, de enseñarle buenos modales. Que crezca el niño respetando, que la niña crezca respetando a papá, a mamá, al abuelo, a todo mundo, que crezcan de una manera moral para cuando ellos lleguen viejos, nunca se aparten de ese camino. ¿Cuántos alaban al Señor? Adoramos a Dios. El trabajo de un padre, iglesia del Señor, sabemos que no es fácil. Pero yo miro lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, cuando hablamos que el trabajo de un padre, la verdad que no es fácil. Por ejemplo, vaya conmigo a Proverbios capítulo 4 y miramos, hermanos, que la Biblia nos enseña cómo deberíamos de ser. Si va conmigo a Proverbios capítulo 4, miramos que Salomón exhorta a los hijos. Salomón exhorta a los hijos y en el verso 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Y le está hablando a los hijos. Hijos, recuerden que sus padres ya pasaron 50 años antes que usted en el caminito que usted va. Porque los chamacos creen que saben más que uno, ¿va? Tienen 10 años y creen que saben más que el papá que tiene 50 años. O el hijo tiene 20 y el papá 70 y cree que el hijo, que porque tiene 20 sabe más que el papá, que ya el papá tiene 70 años. Entonces Salomón le está hablando a los hijos y le está diciendo: escucha la enseñanza de tu padre, estén atentos para que conozcáis entendimiento, para que conozcáis sabiduría, para que conozcas cordura. Amén. Así que, hijos, ya su padre, ya su madre, ya hemos pasado 20, 30 años antes que usted pase por donde va a ir ahorita. Así que cada padre, cada madre debería decirle a sus hijos: mira, hijo, yo ya pasé por ahí hace 30 años. Siéntese y hable con él. Y dígale, no le tenga miedo a su hijo. Siéntelo y amárrelo y dé una desgreñada. No le tenga miedo. Si le habla al policía, dígale, hable al policía que se lo lleve también a usted de una vez. Y se acabó, asunto arreglado. Hello. Ay, no, pero le voy a hablar al policía. Ay, empiezan a temblar los papás que porque le habla al policía. Usted mismo siéntese y diga: hijo, llámele al policía ahorita mismo. Cuando llegue el policía, dígale: policía, lléveselo porque yo no lo aguanto aquí, y se acabó. ¿Ah? Que allá lo mantengan dentro de la cárcel, que le den comida, que le den sándwiches rancios, que le laven la ropa ya, el mismo short por todo el año, que se lo lleven. No le tenga miedo que le dice la hija: ahí le voy a llamar a la policía. Que le llame. Demuéstrele que usted es un mexicano bien hecho. Aleluya. Que puro Pancho Villa. A su nombre. Mire. Entonces, para aquellos hijos rebeldes que dicen: no, hombre, ¿qué va a andar sabiendo este hombre de las cosas que yo vivo? Mire el verso 3. Salomón
les dice, porque yo también fui hijo de mi padre. O sea, Salomón les estoy diciendo mis experiencias. Yo también fui hijo, tuve papá, tuve mamá, y me corrigieron y me enseñaron. Y miren lo que dice Salomón, porque yo también fui hijo de mi padre. Escuche, delicado. Escuche, delicado, o sea, chipilón. Es lo que está diciendo. Fui el hijo único delante de mi madre. Imagínense, hermano, lo tenían este chamaco, le daban lo que le daba su gana. Era, hermano, dice que fue delicado, fue el único delante de su madre Betsabé, Bachacheba en el idioma de ellos, pero es Betsabé. El verso 4, hablando Salomón, dice los consejos del rey David a su hijo Salomón. Y le repito, estamos hablando de gente que tiene temor a Dios, que conoce a Dios, que le sirve a Dios, y es un hombre temeroso o una mujer. Salomón dice, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda las enseñanzas, chamaco, y no vas a andar en la cárcel. ¿Verdad? Guarda mis enseñanzas como papá y no te van a reventar la boca ya a golpes. Hello. Guarda mis mandamientos y no te vas a andar metiendo allá, te van a andar balaceando en las calles. Guarda mis enseñanzas para que sepa respetar al prójimo. ¿Están conmigo? Verso 10, Salomón hablando, digo, el rey David a Salomón dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, escuche, y se multiplicarán años de vida. A un peleonero no se le van a multiplicar los años, créame. Tarde o temprano le dan su estate quieto y hasta ahí llegó. Pero si obedece los consejos de papá, si obedece los consejos de mamá, hijo, no andes de noche, ven, regresa pronto a casa. ¿Qué andas haciendo allá a las 12, 1, 2 de la mañana? Ven a dormirte temprano, ¿verdad? Va a tener años de vida. ¿Por qué? Porque está aprendiendo de alguien que ya pasó por ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, si escucha, se le van a multiplicar los años de vida. Verso 11. Por camino de sabiduría, el verso 11, por camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Escuchó eso? Lo repito. Por camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho caminar. O sea, papá se preocupó ¿de qué? De enseñarle y de llevarlo en una dirección que le fuera de beneficio al propio hijo. ¿Cuántos están conmigo? Porque si usted, papá, mamá, no se preocupa de llevar a ese niño, a ese adolescente, a ese joven, de llevarlo como dice la palabra, entonces le va a salir mal. Le va a salir mal. Y en estos tiempos son tiempos difíciles. Entiendo que cada generación ha tenido sus tiempos, ¿verdad? Cada generación enfrenta sus cambios y cuánta cosa, pero nosotros que estamos viviendo en estos tiempos tenemos que llevar, instruir a nuestros hijos. ¿Cuánto dicen amén? Y otra cosa que les digo, he visto que ahora los chamacos se me están sentando allá atrás. Usted, papá, mamá, es responsable de sentarlos aquí enfrente. Así que lo agarra y se sienta con él de hoy en adelante aquí enfrente. El próximo servicio no lo quiero ver allá atrás a ninguno de ustedes.
de los jóvenes ni adolescentes. Los quiero acá enfrente. Papá, mamá, ustedes son responsables de sentar a esos niños acá enfrente. O no me diga que les tienen miedo a sus hijos. Si les tienen miedo a sus hijos, entonces los va a correr mejor a ustedes de aquí. Porque ¿qué clase de papá? ¿Qué clase de mamá? ¿Que hace lo que le da su gana a los hijos a usted? No. Usted tiene que poner autoridad como papá y como mamá. ¡A su nombre! Aleluya. Yo sé que me va a llevar a comer hoy, esta noche, a cenar, porque el Señor le está hablando el día de hoy. ¡A su nombre! Oiga, el general Josué, en el capítulo 24, quiere caminar para allá, si quiere ya va adelantándose. El general Josué, mientras Josué le recordaba al pueblo, mientras Josué hablaba con el pueblo de Dios y les hablaba de todo lo que Dios había hecho por ellos, y les recordaba que todo lo que tenían en ese momento, 24 verso 13, nada de lo que tenían en ese momento se lo habían ganado con sus propias manos, sino dice la palabra que fue Dios el que les dio todas estas cosas, el que les suplió todas estas cosas. Amén, iglesia. ¿Ya encontraron a Josué? Josué capítulo 24, el verso 13. Ahí les estaba hablando y les decía: y os di, miren lo que dijo Dios a través de Josué, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Verso 14. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servir a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y el general Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Escucharon eso? La decisión que hace Josué, no solamente, no estamos hablando en este momento, se desprende de liderazgo como el líder de Israel, y le dice: ustedes pueden servir, si quieren servir, seguir sirviendo a los dioses o a los amorreos, a los dioses de los amorreos. En donde estamos, si lo quieren hacer, háganlo. Y Josué se despega del liderazgo y dice: pero yo en mi casa ya sabemos lo que vamos a hacer. Escuche, hermanos, en ocasiones es tiempo de decir: bueno, si la iglesia quiere hacer eso, que lo haga, pero yo en mi casa vamos a caminar así. Hello. Porque hay gente que dice: bueno, pues yo miro a la iglesia que hace así, yo miro a Sutana que hace así, bueno, también lo puedo. No sea ignorante. Usted debe de separarse y decir: bueno, si ellos hacen eso, que ellos lo hagan, ellos van a pagar cuentas a Dios, pero yo en mi casa vamos a servir a Dios. Josué dijo: hey, ¿saben qué? ¿Quieren servirle a los dioses que sus padres adoraron? Bueno, adórenle. Pero él dice, él se separa como líder, se separa, y como padre y como padre de su familia, él dice: yo en mi casa, ustedes pueden adorar a los dioses que les dé su gana, pero ¿saben qué? Yo en mi casa vamos a servir a Dios. Esa decisión la tenemos que hacer cada uno independientemente de la congregación en donde usted se congregue.
Le digo esto porque gente que nos va a escuchar en la radio y gente que nos ve en las redes sociales, por eso lo digo. Si usted está en una iglesia donde dice, no. Usted sepárese de esa iglesia, de esa congregación, y usted haga la decisión de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuándo dicen amén? ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, hermanos, Josué les deja saber claramente que él no tiene ningún problema en decidir a quién él va a seguir. Iglesia, y de esto se trata el evangelio. De esto se trata, que usted no tenga problemas en decidir a quién usted va a seguir. Fue Cristo el que los llamó. Fue Cristo el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. No fui yo, no fue el diácono, no fue el maestro. Fue Cristo el que derramó su sangre por cada uno de ustedes. Es la razón por la cual debe de decidir a quién usted va a servir, porque de eso se trata el evangelio. Voy a decidir a seguir a mi Señor, venga lo que venga, cueste lo que cueste, voy a servir a mi Señor. ¿Están conmigo? Le dan la gloria a Dios. Pero el problema aquí empieza. Josué, el general, dijo, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Pero recuerde unos minutos atrás, ahí está, miren, en inglés. Como yo no hablo chino, pues no lo leo. Yo les leí hace unos minutos, ¿caminarán dos de la mano si no estuvieran de acuerdo? Regresemos al verso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Repito, ¿caminarán dos de la mano si no estuvieran de acuerdo? No. Si hay división en su hogar, jamás va a suceder esto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Jamás. Porque si hay una división de esta índole, que dice, no, es que yo no hay que tú sí, y no hay por qué, y no hay porque sí, entonces hay una división en el hogar. Jamás van a servir a Dios, él y su casa. Y peor si tiene un tirano ahí en su casa. Hello. Aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Mire. Entonces, amado hermano, ¿qué significa si Josué dijo, yo en mi casa servirá al Señor? Si yo en mi casa vamos a servir al Señor, ¿qué significa servir a Dios? ¿Venir a dormirse aquí en la iglesia? ¿Eso es servir a Dios? Hey, ¿sabe qué? Yo leí el otro día en Proverbios, dice que el hijo es vergüenza para su padre. El hijo algo, ahí en Proverbios. Y yo me puse a imaginar hoy que estudiaba. ¿Cómo? Yo me puse a pensar, ¿cuántos de nosotros no seremos vergüenzas para Dios? Estaba leyendo y ¡oh! Me dio un golpe en la palabra. Cuando dijo que el hijo rebelde es vergüenza para sus padres. Y yo dije, ¿cuántos en la iglesia nos somos de vergüenza para nuestro Padre Celestial? Qué tremendo, ¿va? Wow. Oiga, no, eso está de miedo. Entonces, hermano, ¿qué es servir al Señor? Si Él dijo que Él y su casa iba a servir a Jehová, ¿qué es servir al Señor? Y muchos dicen que venir aquí a la iglesia es servir a Dios. No tiene nada que ver con servir a Dios cuando usted viene aquí a la casa de Dios. Usted viene aquí a adorar. Usted viene aquí a aprender, a ser instruido de la palabra. Usted no está sirviendo a Dios. Usted viene a calentar la banca ahí las 2 horas.
Pero usted no viene aquí a servir a Dios, usted viene a adorar. Usted viene a exaltar. Bueno, si es que adora y si es que exalta a Dios. Porque también andamos por ahí medio bajos la fe. Entonces, hermano, si uno viene a la iglesia, viene a ser instruido por la palabra. Si uno viene a la iglesia, uno viene a adorar a Dios. Pero ahí usted no está sirviendo. Yo les he enseñado muchas veces, eso no es servir a Dios. ¿Están conmigo? Entonces, hermano, el servir a Dios significa hacer lo que Él dice de una forma que le hace ser visto como supremamente valioso en sí mismo. Usted debe de servir a Dios de tal manera que lo haga ver valioso. Usted debe de servirle a Dios de tal manera, amado hermano, que usted debe de someterse a Él de una forma que le hace ser visto como excelente su Dios. Eso es servir a Dios. Usted sabe que cuando alguien es miembro de algún lugar y ellos representan y se levantan, no, es que yo soy miembro de aquí, y ellos representan con todo su corazón a algo, a su filosofía. Así deberíamos de ser nosotros. Yo voy a servir a Dios, que cuando alguien vea, diga, wow, este hombre lo pone en excelencia al Dios que él sirve. Igualito a usted y a mí. A su nombre. Qué lindo es Dios, amén, hermanos. Entonces, iglesia, hay formas de someterse a Dios. Entonces, el servir a Dios es que cuando usted haga una cosa para Dios, lo puedan ver que al que usted le sirve es excelso en gloria. Que cuando digan, wow, ese hermano, la verdad que ese hombre enseña que al Dios que le sirve es un Dios supremo, porque lo sirve de esa forma. Amén. Pero hay mundanos que le sirven más bien a sus dioses que nosotros al Dios que servimos. Hay gente mundana allá que le sirve más a sus dioses. Oiga, los lava, los tapiza, los carga, los lleva, hermano, y ahí lo traen para todos lados a sus dioses. Hello. Mire, hay formas de someterse a Dios. Hay personas que le sirven o hacen cosas para Dios porque tienen temor de que Dios dirá si se agrada de ellos o no se agrada de ellos. Y quieren hacer cosas porque hay miedo, hay terror en ellos, porque a lo mejor no están agradando a Dios. Y a Dios se le sirve, hermano. ¿Cuántos tienen un trabajo? ¿Quién tiene trabajo? ¿Están diezmando o no? Yo para correrlos también ahorita. Vamos a agarrar parejo. Si usted no está diezmando, ya no venga, por favor. Aleluya. Dijo que si no hablan en lengua, ya no vengan aquí, por favor. ¿Verdad que ustedes trabajan lo que trabajamos? ¿Y sabe qué? Trabajamos arduamente porque cada viernes o cada quincena, ¿qué pasa? Recibimos un buen cheque, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, usted le sirve a su empresa. ¿Por qué le sirve a su empresa? Porque cada viernes, cada quincena, usted recibe un buen pago, ¿sí o no? Por eso usted le sirve a la empresa. Porque si no le pagara, yo estoy seguro que usted no estuviera ya gastando sus 40 horas a la semana. ¿Verdad que no? Entonces usted le sirve a la empresa, ¿por qué? Entonces cada uno de nosotros
Nos levantamos a las 4 de la mañana sin renegar. ¿Va? A la hora que nos digan, allá estamos antes de la hora. Porque le servimos a esa empresa, porque nos dan un salario cada viernes. ¿Y qué le da a Dios a usted cada día? Entonces, ¿por qué no le sirve como le sirve a una empresa? ¿Por qué no le sirve a Dios como usted le sirve a la empresa donde le da cheque cada semana? Dios le da vida. Hermano, ¿cuánto cobran por darle un ratito de oxígeno a la gente que llega ahí? 1,500 ¿por cuánto? ¿Minutos? ¿Cuánto nos da Dios al día de oxígeno? Nos tiene aquí, mire, endeudados. Entonces, ¿por qué no le servimos a Dios de tal manera? Porque usted recibe de Dios todos los días. ¿Por qué no le servimos a Dios? Si le servimos a una empresa 10, 12 horas y no decimos nada, ¿por qué no le servimos a Dios de esa manera, que nos da todo? Hello. Qué tremenda la palabra, ¿verdad? Mire lo que dice Hechos capítulo 17, el verso 25. No es servido por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es Dios. Marcos capítulo 10, verso 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, hermano. Fíjese. Así que el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo le pregunto, ¿qué clase de servicio hizo el Señor Jesús en la tierra? Si Él dice, yo no vine para que me sirvieran, yo vine a servir. ¿Qué clase de servicio hizo nuestro Señor Jesucristo? El servicio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue resucitar al muerto, darle vista al ciego, a los paralíticos los hizo caminar. Esa fue la clase de servicio que Dios hizo, que Cristo hizo. La clase de servicio que Él hizo, predicó el evangelio de arrepentimiento. Ese fue el servicio. Entonces, servir y adorar no es lo mismo. Usted viene a adorar, usted viene a exaltar aquí, usted viene a ser instruido, pero no está sirviendo. Si Jesucristo tuvo que servir, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué está pasando en su vida? Si Jesucristo mismo dijo, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Y Él se puso a trabajar mientras estuvo aquí en carne y hueso, trabajaba todos los días para el reino de Dios. Y le vuelvo a preguntar, ¿qué hace el lunes? ¿Qué hace el martes? ¿Qué hace el miércoles? ¿Qué hace el viernes? ¿Y qué hace el sábado? Tremendo, ¿verdad? Primera de Pedro, con esto concluyo. Primera de Pedro 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Eso es servir. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo.
Necesitamos servir, iglesia. Necesitamos servir. Si Jesucristo tuvo que servir siendo el Hijo de Dios, ¿qué le hace pensar que a usted se la da muy fácil Dios? ¿Ah? Nomás de que pase todos los días sin hacer nada, nomás venir y estar haciendo nada. No, no, no. Es tiempo que usted debe entender que debe de trabajar, debe de servir para el reino de Dios. Póngase de pie, por favorcito, y vamos a